Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto saludarles. El tema de hoy se titula Inteligencia emocional. Es un tema bastante amplio, muy interesante, por cierto, y yo sé que vamos a aprender bastante porque si ustedes antes habían experimentado ciertos estados de ánimo, y no sabían cómo llamarle o no sabían cómo manejarlo, pues hoy vamos a aprender cómo manejar todas estas emociones. Así que bienvenidos. Nuestro tema es inteligencia emocional y para ello vamos a hacer una dinámica que yo sé que te va a encantar. Y la dinámica se titula imitando diferentes estados de ánimo. Así que cuando yo te muestre una carita, tú me vas a ayudar y vas a imitar esa carita y estamos representando por medio de ella un estado de ánimo. Así que, tararán, a ver, es una carita sobre, ¿sobre qué será? Muy bien, yo creo que ya la imitaron allá en su casita. Ya imitaron esta primer emoción y esa es una emoción de enojo, ¿sí? Ahora vamos a imitar esta siguiente. Muy bien, yo sé que ya imitaste la carita feliz allá en casa, así que ahora vamos a continuar y vamos a imitar una cara más. Sí, como cuando a ti te hacen algo y te enojas mucho, entonces pones esta carita muy, pero muy enojada. Ahora vamos a imitar una más y es esta carita, ¿sí la ves? Mira, es una cara así súper enojada, ¿sí? Esta es una emoción de ira, ¿sí? Hoy vamos a aprender muchas cosas bonitas y nos faltó la última para finalizar nuestra dinámica. Ahora tú vas a hacer una cara así como que... Mira, esta carita es de sorpresa o de asco, ¿sí? Cuando tú ves algo que tiene un olor feo o cuando estás viendo algo que te causa náuseas, entonces mira, es una emoción de asco. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar. Para empezar, vamos a entender qué significa inteligencia emocional. Y según nuestro autor, Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, él dice que la inteligencia emocional es la capacidad que una persona tiene para identificar, comprender y manejar las emociones. Estas pueden ser propias y él dice que que tenemos 5 emociones que son innatas, ¿sí? Las cuales podemos verlas acá. Está la emoción de la alegría, creo que poquito la alcanzamos a ver. La emoción de la alegría, ¿sí? También tenemos la emoción del enojo, de la ira, ¿correcto? Y también podemos observar acá esta emoción de asco. Sí, cuando tú estás así como que, ay, no quiero esa comida y ay, ¿ahora qué voy a hacer, verdad? Y luego tenemos por acá en este otro lado la emoción de, ¿qué será esa emoción? De enojo. Y por acá tenemos la de tristeza, ¿sí? Esas son 5 emociones básicas que nosotros pues ya la traemos desde que nacimos, ¿sí? Una inteligencia emocional entonces es aquella que nos ayuda a identificar, a comprender y a manejar las emociones dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos. Bueno, ahora vamos a ver que al ser personas inteligentes emocionalmente,
esto es un proceso, ¿verdad? Y consta de 3 pasos, ¿sí? Esos 3 pasos que nos ayudan a identificar nuestras emociones. Es la número 1, nos ayuda este paso a percibir. Número 2, a comprender. Y número 3, a regular la emoción, ¿sí? Cuando nosotros la percibimos es porque estamos reconociendo lo que sentimos. Ahorita estoy, pero muy, muy triste. Cuando nosotros la comprendemos es porque venimos pero ¿qué es lo que me está causando esta tristeza? Estaré triste porque no estoy yendo a estudiar al colegio, porque saqué malas notas, o sea, ¿qué me está pasando? Y regular, eso implica ya manejar esa emoción, ¿sí? Bueno, ok, perdí la primera unidad, perdí este examen, pero voy a estudiar muchísimo y en la otra unidad me voy a reponer. Eso significa regular ya esa emoción. Y por supuesto, para seguir con nuestro tema, vamos a comprender qué significa el término emoción. Y la emoción, ¿sí? Vamos a escuchar qué es la emoción. Según dicen que en la última década del siglo pasado, varios investigadores pues no entendían ya o no tenían una definición concreta sobre qué era emoción. Acá les voy a presentar dos definiciones que tengo y que pues ambas me parecen muy importantes e interesantes. Entonces, dice, después de transcurrir todo esto, hay investigadores como Palmero, Fernández y también Abascal. Entre otros, ellos destacan lo siguiente acerca de la emoción. Dicen que emoción es un proceso complejo multidimensional en el que están integradas respuestas neurofisiológicas, motoras y cognitivas. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un sistema que le llamamos sistema límbico y este está implicado mucho en cuanto a la gestión de nuestras emociones, el aprendizaje y la motivación. Entonces, todo esto nos ayuda a nosotros a reaccionar en ciertas circunstancias o en el medio en donde nos encontramos. Otro concepto de emoción es el siguiente. Dice que la emoción son reacciones a las informaciones que nosotros recibimos en nuestras relaciones con el entorno. ¿Qué significa eso? Que no a todos nos va a afectar una misma noticia, un mismo suceso, una misma circunstancia, sino va a depender de cada persona, ¿sí? Cada persona tiene su manera de cómo afrontar las cosas que vienen a nuestra vida. Y la intensidad de reacción es subjetiva, lo que les decía. No me va a afectar a mí de la misma manera que a mi compañero, que a mi compañera, que a mi papá, que a mi mamá, que a los primos, que a mis hermanos pequeños, sino es totalmente distinto. Es algo que yo voy a afrontar de manera diferente a los demás. Estos acontecimientos, si son muy intensos, es decir, si son muy fuertes, pueden ocasionar en la persona una disfunción en cuanto a su área intelectual, en cuanto a su área emocional y psicológica, y puede llegar a producirle algún trastorno mental o psicológico, como por ejemplo ansiedad, depresión y estrés, ¿sí? Esto es muy complicado, entonces, no saber manejar adecuadamente nuestras emociones.
Y para ello también presentamos, y es muy importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Que las emociones, como les decía, son innatas. Entre ellas podemos mencionar 5, que son ira, enojo, tristeza, alegría y asco. Sí, estas 5 emociones son innatas, son básicas, las traemos ya desde que nacemos según estudios realizados, y así como lo presenta también Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. Para poder seguir conociendo sobre el tema, hay elementos que constituyen una emoción. Y usted puede decir, ¿y cuáles son esos elementos? Así como el cuerpo humano se compone de partes, también las emociones tienen elementos que nos ayudan a identificarla como una emoción. Uno de esos elementos es la situación o el estímulo. Si yo me encuentro de repente ahora en esta situación, en esta pandemia que ha afectado el sistema político, económico, social, mundial, esta es una situación, ¿sí? Y es un elemento. El segundo elemento es un sujeto. Ese sujeto puedo ser yo o puede ser usted, que ahorita también está observando esto. Y ¿cómo vamos a percibir nosotros todo esto que está pasando? ¿Sí? ¿Cómo me parece la situación? ¿Es triste? ¿Es frustrante? ¿Es lamentable para muchas familias en muchos lugares? Y número 3, el significado. ¿Qué significado le estoy dando yo a esto? Número 4, la experiencia emocional. ¿Sí? Como le decía, ¿cómo se está usted sintiendo ahora? ¿Está contento de estar mucho tiempo en casa? ¿Está triste porque no ve a sus compañeros de estudio? ¿Porque no está ya en su salón de clases donde siempre estaba? ¿Porque no tenemos la misma actividad social a la que estábamos acostumbrados? Y número 5, la reacción corporal, ¿sí? O fisiológica. De repente sudoración, o se enteró que un familiar está enfermo y se siente usted que tiene una pulsión sanguínea, que está pasando por un ritmo cardíaco muy acelerado y usted siente que ya no puede respirar, que se le está el corazón parando y que le está latiendo muy fuerte. Entonces, esta es una reacción fisiológica ante la situación. Y número 6, la expresión motora, ¿sí? ¿Cuál es su expresión vocal, el tono de su voz, el movimiento de su cuerpo? Usted está llorando, usted está sonriendo. ¿Qué es lo que le está causando todo esto? ¿Sí? A lo mejor ahora usted se encuentra en un estado de ánimo muy bajo, en un estado de ánimo muy depresivo, acelerado. No sé qué estará pasando usted por ahora, pero es importante que usted identifique cómo se está sintiendo y qué le está causando todo esto. Y claro, un ejemplo muy repetitivo, como vuelvo, es la pandemia, ¿sí? Esto nos puede ahorita estar generando a nosotros emociones tristes, emociones airadas, frustradas, pero tenemos que aprender a controlarnos y entender que esta es una situación que pronto pasará, que no será de una vez de un largo tiempo. Sí sabemos que es incierto, no sabemos qué pasará mañana, pero tenemos que mantener la calma y sobre todo seguir todas las disposiciones necesarias que nos exige el gobierno, por supuesto, para cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Daniel Goleman menciona unas características muy interesantes sobre la inteligencia emocional. Y él dice que la inteligencia emocional se refleja en la manera en que las personas interactúan con su mundo, ¿sí?
y él da a conocer dos componentes que son muy importantes en la inteligencia emocional. Número uno es el componente intrapersonal. ¿Sí? ¿Cuál es ese? ¿O a qué se refiere? Dirán ustedes. Ese componente es intrapersonal, es hacia nosotros mismos, ¿sí? Significa conocernos, una autoconciencia, ¿sí? Autoevaluación, autoconocimiento, autocontrol. Ahorita estoy muy enojada y lo último que yo deseo ver es a aquel amigo que me quedó mal, a mi papá que me castigó, a mi novio de pronto que me traicionó. Lo menos que quiero es evitarlo, ¿sí? Yo sé que estoy enojada y así enojada no puedo salir porque soy capaz de lastimar a quien yo encuentre enfrente. Entonces, respiro profundo, trato la manera de contar de 1 a 10 y exhalar, ¿sí? Y ya tranquilo, entonces voy a donde necesito ir, salgo si estoy adentro, ya puedo ver a aquella persona que me causaba tanto mal verlo, tanto daño, y así. Esto nos permite a nosotros tener un autocontrol, porque me permite a mí reaccionar no solo de una manera inconsciente, sino ya de una manera consciente, ¿sí? ¿Qué consecuencias me va a generar tales actos? ¿Qué consecuencia me va a generar salir y pegar, salir y gritar, salir y lastimar a alguien con una palabra, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Controlarlo es muy importante. El otro componente que acá nos mencionaban es el componente de es un componente interpersonal, y ese componente se refiere a el conocimiento hacia los demás, a el trato hacia los demás, a la manera en que yo puedo interpretar qué es lo que aquella persona está sintiendo. Eso me permite a mí ser empático, ¿sí? ¿Qué significa empatía? Ponerme en los zapatos de los demás. Eso significa ser empático. De repente está triste, le doy un abrazo, de repente está alegre, comparto con él, de repente está airado, le digo, cálmate, esto va a pasar. Sí, tranquilízate, por favor. O yo estoy airada. Por favor, cálmate, sí, necesitas estar bien para pensar de mejor manera, ¿ok? Entonces, este componente también nos permite a nosotros tener habilidades sociales, ¿sí? Entender a los demás, ponerme en los zapatos de los demás y alguna vez quizás ayudar a esa persona, que es lo más importante. Y por supuesto, para poder manejar de mejor manera nuestras emociones, Daniel Goleman explica que para ello es importante poder comprender lo que son las emociones, y él dice que las emociones están directamente relacionadas, ¿sí? Relacionadas con una mente que siente y una mente que piensa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos algo, esa mente que siente es cuando a veces sentimos y actuamos, ¿sí? Y si estamos alejados de nuestra mente pensante, o sea, de la cognición, de la inteligencia, que es la facultad de aprender, entonces venimos, actuamos dependiendo de cómo nos sintamos.
Y la inteligencia emocional lo que viene a ayudarnos es a decirnos, tranquilízate, piensa antes de actuar. La situación puede ser muy difícil, la situación en la que estás pasando puede ser muy grave, pero por favor, piensa, ¿sí? Y esto se debe a que nosotros totalmente tenemos integrado las emociones con nuestra cognición, o sea, con nuestro conocimiento. Y esto va a depender ya de valores, de circunstancias, del ambiente familiar, de nuestra escuela, de nuestros amigos también. Ellos pueden influir mucho en nosotros, pero ¿cómo influimos nosotros en ellos? Hoy que estamos viendo este tema, que sea para que nosotros podamos influir de mejor manera en ellos, para que así podamos ayudarles a comprender sus emociones en determinado momento, ¿sí? Dice que la inteligencia emocional permite informarnos y adaptarnos a la resolución de problemas y así tomar la mejor decisión, ¿ok? Esto que está causando ahorita la pandemia, por ejemplo, ¿cuántos casos al día? ¿Qué fue lo que pasó? De repente usted tiene una emoción de tristeza porque sabe que un familiar está pasando por esta enfermedad. Entonces, si usted escucha que murieron 10 personas y entre de esas 10 personas pudo haber estado su familiar, entonces usted está triste y se entera, ¿qué va a hacer? Por supuesto, usted va a tener una emoción de tristeza en ese momento y puede llorar, porque se vale. Dice que llorar es es una manera de exteriorizar el dolor que llevamos dentro. Sí, eso es sano y está bien que lo haga, pero no va a salir usted corriendo y se va a ir y ni siquiera va a llevar su mascarilla, y esto que le puede generar un contagio más en su familia. Entonces usted tranquilo, está muy triste por lo que está pasando, pero usted se sienta a escuchar, respira profundo, trata de entender la situación y de esta forma tomar la mejor decisión para ir a ver y cerciorarse de lo que realmente está sucediendo. Dice, nuestras emociones tienen un extraordinario valor de supervivencia, lo que le decía. Usted tiene que ser inteligente emocionalmente, ¿sí? No salir a prisa, no hacer las cosas sin pensar en las consecuencias, sino usted tiene que pensar siempre en su bienestar y en el de los que lo rodean o la rodean, para poder actuar de una manera acertada, de una manera en la que usted no se sienta tan confundido y pueda controlar su sistema nervioso, porque recuerde que nuestro sistema nervioso está involucrado también en nuestras emociones, específicamente el sistema límbico. Goleman dice que tenemos en nuestra mente pensante la capacidad de comprender lo que está sucediendo y tomar una decisión. Y en nuestra mente que siente esa impulsividad que tenemos al momento de que nos sucede algo y entonces actuamos. Pero, ojo, ahí es el momento en el que tenemos que comprender la situación y buscar una manera de reorganizarnos y de tomar la mejor decisión posible. Evans en 2002 sostiene que un ser que carece de emociones sería menos inteligente y menos racional. Y esto, pues quizás ella tenga razón, porque se ve que a veces hay muchas personas que actuamos sin pensar en las consecuencias. Y cuando estamos en un hueco más profundo aún, porque actuamos
debido a nuestra impulsividad, a nuestra acción de ese momento sin pensar en una mejor solución al problema. Y por supuesto, voy a enumerarles unas características de las personas que poseemos una inteligencia emocional. Y si usted, pues, antes de haber visto este video no conocía del tema, entérese ahora. Ya hemos hablado qué es una inteligencia emocional, qué es una emoción, cuáles son sus componentes y cuáles son las emociones básicas en las que nosotros traemos desde que nacemos. Escuche bien, estas personas que tienen una inteligencia emocional, se dice que son personas, número uno, escucha esta característica muy importante, disfrutan situaciones ventajosas en todos los dominios de la vida. ¿Sí? Son aquellas personas que siempre buscan el lado bueno a las cosas negativas y siempre tienen aquella herramienta para salir adelante a pesar de lo triste o de la dificultad que sea la situación en ese momento. Estas personas dicen que son más satisfechas, eficaces y capaces de dominar hábitos mentales que determinan la productividad, ¿sí? Son aquellas personas que no se estresan tanto por lo que está sucediendo en el trabajo, en la escuela, sino que buscan siempre organizarse para poder realizar todo aquello que en ese momento, pues, es como una carga para ellos, ¿sí? Entonces buscan la organización, que es algo muy importante. Quienes no cuentan con esta inteligencia emocional, seguramente son personas que, escuche bien, son personas que tienen una lucha interna. ¿Sí? ¿Usted es una de esas personas que tiene una lucha interna? Entonces, recuerde que tiene que aprender a identificar, a conocer y a comprender lo que está viviendo, lo que le está pasando, ¿sí? A veces, como jóvenes, como adolescentes, sentimos que nadie nos escucha, que nadie puede ayudarnos, pero es a veces cuestión de que nosotros mismos aprendamos a querernos, a abrazarnos, a escucharnos y a entendernos, para poder de esta manera entender a los demás. Una persona, como le decía, que es emocionalmente inteligente, sabe qué emociones experimenta y por qué, percibe los vínculos entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace, conoce sus puentes fuertes y débiles, es una persona reflexiva y muestra seguridad de sí misma, controla sus impulsos y las emociones perturbadoras como frustración, tristeza, estrés, depresión y piensa con claridad y sobre todo no pierde el control cuando está sometido a presión. Mire qué interesante. Dice que son socialmente equilibrados y comprenden los sentimientos y preocupaciones de las demás personas, así como sus propias perspectivas, sus propias habilidades, sus propios conocimientos, ¿sí? Conocen qué es lo que les hace fuertes y qué es lo que les hace débiles. Así que recuérdelo. Entonces, hoy hemos hablado de un tema muy bonito, inteligencia emocional, ¿sí? Recuerde, la inteligencia emocional es entonces todo aquello que nos ayuda a llevar una vida más equilibrada y sana, una vida acorde a ciertas necesidades y sobre todo una vida equilibrada que nos permite tener una mejor adaptación y la mejor toma de decisiones ante circunstancias que pueden ser difíciles y que pueden causarnos en su momento dificultades emocionales, psicológicas, laborales y cognitivas.
ya lo sabe entonces. Fue muy bonito este tema, así que espero lo haya disfrutado y que haya comprendido la parte fundamental, ¿sí? Que es una inteligencia emocional, ¿sí? Y esto nos lleva a comprender, a conocer y a manejar esas situaciones que nos causan a veces ciertas inquietudes, pero como seres humanos y como personas sí podemos controlarlo, ser autónomas y ser empáticos con los demás. Muchas gracias.